¿Conoces la historia detrás de los famosísimos dulces tradicionales mexicanos como son las alegrías, el jamoncillo, los famosísimos mazapanes de la Rosa o las palanquetas? Quédate aquí en Dulce Cultura y haremos un pequeño recorrido histórico y cultural para descubrirlo juntos. Hablemos del jamoncillo. La razón de su nombre probablemente sí es debido a los embutidos, ya que el jamoncillo de pepita se asimila a los embutidos por su color blanco y rosa. Los jamoncillos aparecieron por primera vez en el libro La Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún. Su historia se remonta en la colonia, en los conventos, donde las monjas eran excelentes reposteras desde que se introdujo el azúcar al continente americano. Se cree que surgieron en la ciudad de Guadalajara, en el convento de Nueva Galicia o en un convento en la Ciudad de México llamado Jesús María. El jamoncillo se compone de dos ingredientes estrella, leche y azúcar. Es un dulce que puede ser preparado con muchos ingredientes como canela, nuez, piñones, pasas, coco, café y fresa. El jamoncillo es muy popular en Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Guadalajara, Estado de México, entre otros. En el centro del país la forma es de lingote y algunas veces en forma de churro. En Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí va cubierto de obleas. El mazapán. Para algunos mexicanos podría parecer impactante que el mazapán no sea mexicano por ser tan popular acá. Sin embargo, su historia es mucho más compleja de lo que imaginabas y trataremos de descubrirla juntos. El Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana explica que los mazapanes son dulces cocidos en horno, elaborados con almendras, azúcar y huevo. Según la historia, el mazapán tiene origen en varios países, así que veremos cuáles son. Según el investigador Carlos Bisuete, en 1512 Madrid pedía llevar estos mazapanes con el motivo de la llegada de los reyes. También pudo haber sido introducido en Europa debido a la cultura musulmana. Esta cultura ha tenido los frutos secos como ingrediente de sus productos en la repostería. Y la cultura hebrea, árabe y cristiana convivieron juntas por mucho tiempo que fue inevitable que algunos aspectos de ellas se fusionaran. También se dice que proviene de un postre griego elaborado con pasta de almendra y miel, o inclusive de un monasterio en Sicilia. Regresando a España, a las monjas en el convento de San Clemente de Toledo, tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, para remediar el hambre se les pidió elaborar este dulce. El origen de la palabra puede provenir del latín Martius Panis, pan de marzo, aunque la RAE, por su parte, asegura que proviene del árabe hispánico pigmat, el cual a su vez procede del griego paxamaidon, que significa bizcochito. También el mazapán de la provincia de Toledo en España tiene denominación de origen y un consejo regulador, al que se le atribuye el término árabe manzaban, que significa rey sentado. Como dato curioso, el dulce llegó hasta las manos de Leonardo da Vinci. Según la investigadora Mónica Lavín, fue contratado por Ludovico Sforza para idear artes culinarias a base de esculturas de mazapán para los comensales sobresalientes. Ahora es tiempo de hablar del mazapán a la mexicana. En algunos lugares de México, los mazapanes tienen figuras de palomas, patos, frutas o cochinitos. Otros se mezclan con almíbar o su textura es parecida al jamoncillo. Pero el que más conocemos a base de cacahuate y azúcar glass se originó en Guadalajara, Jalisco. Su creador es él, se llama Don Jesús Michel. Se dice que se creó en los años 50 y en lugar de la pasta de almendras se cambió a pasta de cacahuate por su precio. En el 2018 la empresa rompió el récord Guinness al crear el mazapán más grande del mundo. Se dice que se necesitaron más de 100 personas para elaborarlo, pesó 8,000 kilos, midió 3 metros de diámetro y 120 de alto y tardó 5 horas en hacerse. Como dato curioso, se dice que en un solo día se elaboran más de 10 millones de mazapanes. Además,
En Guatemala es famoso desde el siglo XIX, ya que se elabora con las semillas de calabaza, arroz y azúcar. En Venezuela se elabora con anacardo y azúcar, en las Filipinas se hace con nueces de pili y en Colombia es un dulce con leche de polvo y azúcar pulverizada. Y lo mejor es que podemos disfrutar de todos ellos. La palanqueta es un dulce resultado de la mezcla de la cultura prehispánica y colonial. Antes de la conquista ya existían barras hechas de granos como amaranto, maíz y miel de maguey. Sin embargo, con la conquista se incorporaron en la dieta novohispana y se comenzó a utilizar cacahuate y piloncillo, creando así una barra de consistencia maciza y crujiente o rompedientes, como algunos le dirían. Según varias fuentes, el nombre puede provenir de palabras como papacuili, que significa feliz o alegre, seguramente porque al disfrutarlo obtienes una sensación positiva y agradable y por su contenido nutricional. O también del náhuatl palanqui o pilinque, que significa podrido, pero esta última no nos queda muy claro el porqué. Los ingredientes que más se utilizan son cacahuate, nuez, amaranto, pepita de calabaza y piñón. Hoy en día puedes encontrar palanquetas a lo largo y ancho del país. En Coahuila y Nuevo León se prepara con nuez pecana, en Hidalgo se produce de nuez, pepitas o cacahuates y en Jalpa de Díaz, Oaxaca se prepara con piloncillo y ajonjolí tostado. Es tiempo de hablar del dulce más enigmático de todos, las alegrías. El amaranto fue declarado por la OMS como el mejor alimento vegetal del mundo. Contiene triptófano, el cual ayuda a sintetizar la serotonina y lisina que estimula el sistema inmunológico. Hay otros porqués sobre el nombre de la alegría, pero esos pasaron hace mucho, mucho tiempo. Según la historia oral del poblado de Tulyehualco de Xochimilco, durante la colonia, Fray Martín de Valencia escribió que los indígenas, al consumir la semilla, bailaban y cantaban de alegría como parte del ritual. Otra versión menciona que las semillas del huautli, amaranto en agua, al ser reventadas por medio del calor, saltaban de alegría. Por último, es posible que los españoles, quienes usaban ese nombre como sinónimo de ajonjolí y por el poco conocimiento botánico, vieron similitud entre las dos semillas. Ahora hablemos un poco de la historia de la alegría. ¿Sabías que antes de la conquista los nahuas y otras civilizaciones se alimentaban del dulce? Pero era de tamaños gigantes, rellenos de joyas y tesoros, algunos con ojos verdes, con dientes de calabaza y joyas por dentro. Estas figuras estaban hechas de una masa llamada tzoali y la preparaban antes de las ceremonias. Se elaboraban en el centro de México, en especial por Xochimilco, donde se encontraban los antiguos nahuas y otras civilizaciones. Ellos elaboraban grandes figuras comestibles de sus divinidades como Huitzilopochtli, Tlaloc o cualquiera de sus dioses que quisieran venerar. La mezcla estaba elaborada por amaranto o huautli, maíz y miel de maguey. Para ellos, el tzoali era la representación física de los dioses en comunión con ellos y se consumía en una festiva comunión religiosa llamada teocualo, que para ellos significaba tener a sus dioses dentro de ellos. Sin embargo, este ritual significó un riesgo para la conquista cultural de los españoles. Se prohibió su cultivo con el fin de imponer la nueva religión y se priorizó el cultivo de otros granos. Estos granos serían el trigo, el salvado o la cebada, dejando atrás este oro en vida. Así que la próxima vez que te alimentes de un dulce como este, piensa si en realidad te estás alimentando y nutriendo de un dios como en los viejos tiempos. Hoy en día hay un rescate cultural gracias al señor Jaime Olivos, ya que en la festividad del Toxcatl se utiliza el tzoali para representar a Huitzilopochtli. En Santiago, Tulyehualco, Xochimilco se celebra la Feria de la Alegría y el Olivo con el propósito de preservar estas prácticas y la producción del huautli. Cuéntanos, ¿conocías estos datos y tienes valiosa información sobre estos dulces que no conozcamos? Déjalo en los comentarios y cuéntanos cuál es tu dulce mexicano tradicional favorito.